Altera Vox, literatura y reflexión. En la obra de Alejo Carpentier, el tiempo no es una simple medida del cambio. Es un ser vivo, un Dios antiguo que gobierna, castiga y renace. En Guerra del Tiempo, el escritor cubano nos conduce por un laberinto donde los relojes no marcan horas, sino destinos, donde el pasado y el futuro se entrelazan como ramas de una misma raíz. Carpentier, el gran artífice de lo real maravilloso americano, nos enseña que el tiempo en nuestra tierra no se experimenta con relojes, sino con mitos. En América, dice, lo real maravilloso no hay que inventarlo, está en nuestra historia, en las ruinas precolombinas, en las revoluciones, en los sueños, en la memoria y en la lucha de los pueblos. Así, en Guerra del Tiempo, el autor convierte la experiencia del tiempo en una forma de revelación, donde lo cotidiano se vuelve sagrado y el pasado nunca desaparece del todo. Las historias que componen el libro son espejos fragmentados de una misma verdad. El hombre no domina el tiempo, sino que está condenado a repetirlo. En unas, el tiempo retrocede. En otras, se detiene o se multiplica. Pero siempre se impone como una fuerza más poderosa que la voluntad humana. En uno de los relatos más conocidos, el tiempo comienza a caminar hacia atrás. Una casa que se deshace. Un hombre que rejuvenece. Los objetos que se desarman como si obedecieran un orden inverso. Allí, Carpentier nos muestra que el final no es la muerte, sino el regreso al origen, a la semilla. La vida humana, dice entre líneas, es solo un paréntesis entre dos eternidades. El viaje no va hacia adelante, sino hacia adentro, hacia la memoria, hacia la génesis, hacia el misterio. En otra historia, un peregrino que recorre el camino de Santiago busca la salvación de su alma, pero su viaje se transforma en un ciclo eterno, sin salida. Lo que parecía un trayecto de fe se convierte en un castigo circular, una condena a repetir el mismo camino una y otra vez. Carpentier nos muestra que la soberbia del hombre, su deseo de dominar el tiempo, de creer que puede acelerar o torcer su curso, termina siempre en la trampa del eterno retorno. Y en otro fragmento del mismo universo, un soldado se prepara para la guerra. Pero esa guerra no ocurre una sola vez. El relato se multiplica y el guerrero se reencarna en distintos tiempos y lugares. Es un griego que marcha a Troya, un conquistador español, un soldado moderno. La historia se repite bajo distintas máscaras, pero el conflicto es el mismo. Carpentier parece decirnos que la humanidad entera es un eco que se repite, que el impulso de conquistar, destruir y renacer es un ritmo antiguo que no hemos aprendido a romper. El tiempo para Carpentier, entonces, no es una línea que avanza, es una espiral que regresa. Los personajes de Guerra del Tiempo viven y mueren, pero también renacen en otras épocas, en otros cuerpos, bajo otros nombres. El pasado se disfraza de presente y el futuro no es más que un reflejo del ayer. Incluso cuando Carpentier nos lleva a la selva, ese espacio donde la naturaleza impone su propio ritmo,
el tiempo humano se disuelve. La selva no tiene relojes, tiene ciclos. Es un espacio donde las jerarquías del hombre se borran y solo permanece el tiempo primordial, el mismo que existía antes del lenguaje, antes del calendario, mucho antes de que alguien decidiera medir la vida en horas. Allí, todo comienza y termina en una respiración perpetua. El escritor cierra su libro con un pensamiento que resume toda su visión. El tiempo no es un flujo constante, sino una sustancia viva que se estira, se pliega, se contrae. La historia, dice Carpentier, no es una sucesión de hechos, sino un mito disfrazado de cronología. Y así como los dioses antiguos renacían bajo nuevos nombres, el hombre moderno revive los mismos errores con diferentes uniformes, distintas banderas y nuevas justificaciones. Guerra del Tiempo es, entonces, una meditación sobre la ilusión del progreso. Creemos avanzar, pero caminamos en círculos. Creemos ser modernos, pero seguimos danzando al compás de los mismos mitos que movían a nuestros antepasados. Cada generación repite las guerras, los amores, las ambiciones y los errores del anterior, porque el tiempo no nos libera, nos refleja. Carpentier no busca ofrecernos una moraleja, sino una revelación, que el hombre solo se libera del tiempo cuando comprende su ritmo interior, cuando acepta que cada final es también un principio, que todo retorno es una nueva forma de nacer. El tiempo no pasa, parece decirnos Carpentier. Somos nosotros los que pasamos por él, y en esa frase está contenido el espíritu de toda su obra, la idea de que el tiempo es una dimensión del alma. Finalmente, Guerra del Tiempo no es solo un libro de cuentos, sino un espejo donde cada lector puede reconocerse girando en su propia espiral. Porque mientras exista el hombre, existirá esta guerra silenciosa, la guerra contra el olvido, la guerra por entender quiénes fuimos y quiénes volveremos a ser, si es que el olvido nos vence la memoria. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.